Hola, hola, hoy estamos en Compartiendo Espacios con Mónica de las Heras. Vamos a estar transitando con ella algunos de sus libros, qué le aporta la programación neurolingüística a la oratoria, qué le aporta la programación neurolingüística, la PNL, a los profesionales de la salud. Mónica es licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su trayectoria profesional como periodista en medio ambiente. Luego también se tituló como entrenadora personal y es Master Practitioner en programación neurolingüística. Enfocó su trabajo a la oratoria y a la enseñanza y en el año 2012 fundó la Escuela Europea de Oratoria en Madrid y empezó a complementar ese trabajo desde mi opinión personal muy bien con la programación neurolingüística. Hola Mónica, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo. Es un placer estar contigo y con tu público. Realmente lo es. Muchísimas gracias por esto. Esta es como la presentación formal tuya que podemos encontrar. Y me gustó mucho, si vamos a tu página personal, una frase que está al principio de la página, antes de ver cualquier cosa que hay abajo, hay un entrecomillado que dice que nadie tenga el poder de robarte tu sonrisa. Y quiero que hablemos de un poco de eso, ¿no? De cuáles son tus fortalezas, si tomo la sonrisa como una, en esas cosas que vos te podés parar. Fíjate que esa frase digamos, la diseñé o la creé hace unos años y para mí es mi filosofía de vida. Nuestra sonrisa yo creo que es nuestro escaparate de nuestro estado de ánimo. Con lo cual, que tú tengas el poder de decidir si estás bien o estás mal es muy importante. Y para eso la programación neurolingüística, ese conjunto de herramientas maravilloso que nos ayuda a gestionar aquí nuestro cerebro, nos hace saber si que podemos ser felices por decisión propia. Ser feliz no es algo que te va a venir impuesto, no es algo que vas a conseguir cuando tengas un coche más grande o un trabajo mejor, ganes más dinero o encuentres a la persona de tus sueños, sino que ser feliz es una actitud, es una decisión de cada día. Entonces, ante lo que te pasa cada día, que a veces nos pasan cosas buenas y otras veces no tan buenas, y a lo largo de nuestro día, nuestra vela, nuestra gestión de emociones, como yo suelo decir en las clases, se nos mueve, que tú puedas decidir, bueno, a pesar de todo eso, mi sonrisa no me la va a quitar ni el despertador, como a veces me dice algún alumno, a mí me quita la sonrisa el despertador por la mañana. Digo, pero ¿cómo vas a dejar que un objeto te quite la sonrisa? Ni una persona que a lo mejor no te gusta. Es decir, que nadie nos quite la sonrisa, sino que seamos nosotros los que digamos, vale, frente a todo lo que está pasando, yo decido sonreír. Eso es verdad también que no hay que ser tampoco tan positivista que, oye, no me pueden pasar cosas malas y no puedo tener momentos tristes. Por supuesto que en esta vida vamos a tener momentos de duelo, momentos duros y que hay que vivirlos como tales, pero no por las pequeñas cositas del día a día que a veces nos quitan la sonrisa, mucho más de lo que quisiéramos. Entonces, esa es la filosofía que yo aplico y la que trato de también de infundir a mis alumnos para que vean la vida como ellos quieran verla y no por las cosas que vayan pasando solamente. Bien. Muchas gracias. Hermosa, hermosa la frase. Me parece maravillosa. Contarle un poco al público que cuando encontré tu libro de oratoria con PNL o PNL para la oratoria, eh, para mí fue una joya. Venía encontrando un montón de libros en inglés y en castellano había encontrado un autor argentino que está en el canal también, que es Ariel Goldman, y que él tiene su desarrollo, ¿no? Que se llama oratoria consciente y cómo lo hace con coaching, pero no encontraba nada de PNL, así que encontrar un libro en español que tenga ambas cosas para mí fue toda una perla. Esa oratoria con Eso. PNL, ahí se ve perfecto. Así que agradecértelo un montón. Eh, Me gusta escribir aquellos libros que no encuentro en el mercado y que a mí me gustaría leer. Esos son los libros. A mí no me gusta escribir libros que ya otra gente ha escrito.
sino que a mí me gusta pensar en libros que, pues no había escrito sobre este tema, pues yo voy a hacerlo. Y eso es lo que hago. Y por eso cuando yo llevo hablando en público desde que tenía 16 años, porque estaba en un grupo ecologista, me tocó ir a dar charlas sobre medio ambiente, era una especie como de Greta Thunberg en aquellos tiempos, pero no había internet, con lo cual era más difícil hacerse conocido por el tema. Pero conocí la oratoria entonces haciéndola, o sea, no tuve la posibilidad de tener miedo a hablar en público porque me tocó hacerlo y me lancé. Y sin embargo, cuando años más tarde conocí la programación neurolingüística, me pareció que y la inteligencia emocional, porque para mí las dos están bastante intrínsecamente unidas. Cuando conocí estas dos herramientas que a mí me cambiaron por dentro, decidí que también eran maravillosas para la oratoria. Y encontrar un orador que tuviera inteligencia emocional suficiente como para gestionar emociones y además ser capaz de transmitirlas y además conocer a tu público y saber si te estás dirigiendo a personas más visuales o más auditivas o más kinestésicas, etcétera, me pareció fascinante. Y por eso, al ver que no había nada escrito en castellano sobre oratoria con PNL, decidí, pues lo escribo yo, que para eso lo estoy trabajando y creo en ello y veo cómo funciona en los oradores que conozco, en oradores que he estudiado a lo largo de la historia y cómo funciona en nuestras clases cada día en la Escuela Europea de Oratoria aquí en España, en Madrid. Muy lindo esto de poder tener también el ejemplo constante, ¿no? Contar también bueno, que está incluido, que me gustó tanto que está incluido en el programa de la escuela cuando vemos oratoria en el trainer, ¿no? En el tercer nivel. Eh, Nombraste también inteligencia emocional y lo primero que hace este libro es hablar de qué nos pasa con las emociones cuando tenemos que hablar en público, ¿no? Eh, Resumido así, sí, pero ¿qué podés decirnos de eso? ¿Qué Es nos que es lleva fundamental. a eso? ¿Qué nos lleva a que se nos jueguen tanto las emociones cuando hablamos en público y no tal vez cuando lo hacemos de forma individual? ¿Qué diferencia hace que cuando nos paremos adelante de gente que tal vez no conocemos tanto, las emociones entren en juego ahí de una manera diferente? Afortunadamente, las emociones entran en juego siempre en nuestra vida como seres humanos. Y las 6 emociones básicas que tenemos, la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, el asco y la sorpresa, las necesitamos en la oratoria como las utilizamos en el día a día cuando te encuentras con una amiga por la calle y de repente, ¡guau!, pegas un grito porque te hace mucha ilusión ver a esa persona. Necesitamos que esas emociones se utilicen también en la oratoria, pero de una manera gestionada, es decir, que no nos dejemos llevar por ellas. Hay una emoción como es la emoción del miedo que es sana, que es necesaria, la necesitamos como cualquiera de las otras emociones. Es positiva porque nos ayuda a no cruzar un semáforo cuando está en rojo o nos ayuda también a prepararnos una presentación y tener respeto por nuestro público. Claro, ¿qué ocurre? Que una cosa es el miedo, que es una emoción y es sana, y otra cosa es el pánico, que es la carga emocional. Es decir, si nos dejamos llevar por el miedo, al final llegamos al pánico y lo que ocurre es que ponemos como una barrera y decimos, no, no, yo no quiero hablar en público no es para mí, qué vergüenza, qué miedo, qué nervios, etcétera. Entonces, lo que necesitamos es ser capaz de decir, bueno, no pasa nada. No pasa nada porque me ponga nervioso, no pasa nada porque tenga cierto miedo, voy a gestionarlo de manera adecuada, voy a tratar de dar lo máximo de mí y voy a utilizar, por supuesto, las técnicas de oratoria para que me ayuden y voy a lanzarme, porque cualquier miedo en esta vida no se va si nos quedamos en casa y no hacemos nada. Yo que también estoy en redes sociales como TikTok enseñando, hablando de oratoria o en Instagram, etcétera, muchas veces le digo a los chavales que me preguntan, ¿y cómo hago para vencer el miedo a hablar en público? Digo, pero si ahora tenéis muchas oportunidades, crea tu propio canal de TikTok o de YouTube o de Instagram, donde tú quieras. Si no quieres, no hagas públicos los vídeos, hazlo solamente para ti en un primer momento, para verte hablando a cámara, eh, ir avanzando, que tu mirada vaya donde debe ir, que vayas moviendo las manos, que te vaya saliendo la conversación más fluida. Y eso te va a ayudar para cuando te pongas delante de un público y tengas que hablar para él. Por lo tanto, el miedo es una emoción que hay que saber gestionar, que no pasa nada. Decía Mark Twain, el 50% de los oradores tienen miedo a hablar en público
y el otro 50% miente y no lo dice. Bueno, no es verdad, no es del todo verdad, porque, por ejemplo, yo ya no tengo miedo a hablar en público porque no, tampoco tengo mérito, es mi trabajo, así que es normal que no lo tenga, pero no pasa nada por tener cierto miedo, no pasa nada, nos ayuda también a hacerlo mejor. Por lo tanto, las emociones hay que saber gestionarlas, hay que convivir con ellas en la oratoria, pero también, y muy importante, hay que saber transmitirlas. No sé cómo estáis en Argentina en el tema, pero en España tenemos muchos oradores que no transmiten nada. Cuando un médico va a contar algo a un congreso de médicos, se dedica a dar la charla tú, de para qué sirve esta medicina, etcétera, etcétera, y todos los demás están aburridos, desean mirando el móvil, deseando que termine. Entonces necesitamos mostrar pasión, mostrar emoción en lo que contamos para conseguir enganchar a nuestro público y que se queden atentos. Y fíjate, hoy en día la atención es un bien muy preciado porque enseguida estamos cambiando de canal en la televisión o vemos los vídeos de TikTok porque son muy rápidos y enseguida pasas al siguiente, con lo cual cuesta mucho captar la atención del público. Y por tanto, si no utilizas las emociones, enseguida se van a ir a otro canal o a otro ponente o a hacer otra cosa diferente. Por eso las emociones son fundamentales en oratoria. Hablaste de otra parte fundamental que tiene que ver con esto de la atención. Sí, que bien puede ser desde lo emocional y cómo podemos hacer para esto, para captar la atención. Hay como diferentes formas de atención que tenemos nosotros y las generaciones que vienen cada vez tienen como menos minutos para captar esa atención al público, sobre todo esto que contás, ¿no? TikTok o los Reels, que son de minutos y a veces pasan Ujú. directamente porque son tan técnicos que aburren, entonces no van. ¿Cómo hacemos para tener esa atención? Necesitamos poner notas de color en nuestras presentaciones, en nuestras intervenciones. Yo siempre hablo de la importancia de un buen inicio. ¿Qué rollo es cuando un orador empieza a hablar y empieza, hola, buenas tardes, mi nombre es Mónica y vengo a hablar de oratoria. La oratoria es fascinante. Y enseguida la gente va a desconectar, va a mirar el WhatsApp, va a irse, su mente se va a marchar de la sala. Sin embargo, lo que necesitamos es hacer un buen enganche para el público. Entonces, empezar a lo mejor con una pregunta llamativa o con un refrán o decir lo contrario de la teoría que vas a demostrar después. Por ejemplo, imaginemos que yo voy a dar una charla sobre oratoria y en la que quiero convencer a la gente de que todo el mundo puede hablar en público, pues a lo mejor empezaría al contrario diciendo, hablar en público es solo para algunas personas. Y claro, si tú dices esa frase nada más comenzar, todo el mundo va a decir, ¿qué? Pero bueno, pero no, esto, entonces ya inmediatamente después vas a comentar, hola, soy Mónica Pérez de las Heras, vengo a hablar de oratoria y os voy a demostrar cómo eso no es verdad. Y entonces estás jugando con el público, con la mente del público y les estás enganchando. Y a lo largo de tu presentación, según tú vas evolucionando en tu intervención, tienes que ir metiendo pequeñas notas de color que van enganchando al público y cuentas una historia o una anécdota personal o de repente metes un refrán o haces alusión a un personaje público, etcétera, de manera que el público cuando estaba empezando a perder la atención, tú vuelves a engancharles de nuevo y otra vez cada cierto tiempo. Y así consigues que el público esté contigo, como yo suelo decir, volando desde el principio de la charla hasta el final. Muchísimas gracias por eso. Hay otro de los temas que tomás, modelando para mí muy bien, algunos ejercicios que por ahí son un poco largos, haciéndolos como más cortos, sobre creencias y oratoria. ¿Cómo influyen nuestras creencias? ¿Cómo influyen nuestras creencias en la oratoria? Muchísimo, porque una creencia es un pensamiento repetido muchas veces. Entonces, un pensamiento o una opinión, de manera que bien te creas tú mismo la creencia, por ejemplo, de que no puedes, de que no eres capaz de hablar en público o de cualquier otra cosa, o bien son los demás los que a base de machacarte con una misma frase, eres un inútil, por ejemplo, algo que no se debería decir jamás a nadie, o no eres capaz de hacer esto o lo otro, eso se nos va repitiendo, repitiendo, repitiendo y se convierte en una conexión neuronal en nuestro cerebro que termina siendo una creencia.
trabajar temas de creencias en programación neurolingüística, ya sabemos que se puede hacer y que es interesante, porque necesitamos quitarnos todos esos impedimentos. Yo suelo decir que todos los problemas para hablar en público están aquí, en estos centímetros. Están aquí. Es decir, los creamos nosotros porque realmente mm, es muy difícil que nos pase algo mortal hablando en público. Puede pasar, ¿eh? Hay gente que ha muerto hablando en público. Por ejemplo, Malcolm X murió ametrallado mientras que estaba dando un discurso. Es decir, que sí, te puede dar un infarto hablando en público, como en cualquier otra cosa en la vida, pero no es habitual que ocurra, con lo cual no le demos más importancia de la que tiene. La mayoría de las cosas que te pueden pasar hablando en público son subsanables. Puedes decir, perdón, me he equivocado o qué torpe estoy hoy, ¿qué le vamos a hacer? Y sigues adelante y además pues consigues demostrar a tu público que eres un ser humano y que como todos no eres perfecto. Con lo cual, lo que necesitamos es tener unas creencias sanas que nos ayuden, que nos potencien. Y por eso necesitamos trabajar aquí y para eso la programación neurolingüística, que se llama neurolingüística precisamente porque la parte de nuestro cerebro es muy importante, nos ayuda a estar dispuestos a decir, venga, voy a ello, lo voy a intentar, voy a hacerlo lo mejor que pueda, voy a dar todo de mí y oye, no necesito que salga perfecto, porque además no existe el orador perfecto, no existe la presentación perfecta. Somos humanos y nos tenemos que asumir como somos. Y que teniendo unas creencias sanas, unas creencias fuertes, eso nos va a ayudar a hablar mejor en público, por supuesto. Muy, muy interesante y hablaste de esta parte, ¿no? Somos humanos, nos tenemos que asumir como somos y en algún otro momento hablaste también de ejemplos personales. Hay como un trabajo desde el ir desde mí hacia aquello que quiero compartir también, ¿no? Con lo que soy, con quien estoy siendo hoy. En Sí, por es- supuesto. Es que los oradores hablamos desde nuestra experiencia, hablamos desde las cosas que hemos vivido. Para mí, por ejemplo, como directora de la Escuela Europea de Oratoria, es muy importante, yo tengo un grupo de 15, 20 profesores que están trabajando con nosotros a lo largo de todo el año, cada uno especializado en sus temas, en voz o en lenguaje no verbal o en storytelling, cada uno tiene sus temas específicos. Pero para mí lo importante en un profesor es que tenga sus conocimientos, pero que también esté alineado con los valores de la escuela, con valores de inteligencia emocional, con valores de programación neurolingüística, de manera que ellos también van creciendo a la vez que vamos creciendo, van creciendo los alumnos. Yo siempre soy la primera que aprende. Cuando doy un curso, cuando doy una formación, por eso creo que mi vida es bastante rica porque todas las semanas tengo la oportunidad de crecer con alumnos diferentes en entornos muy distintos. Y el orador va evolucionando, por supuesto, va aprendiendo y va creciendo. Yo no sé todo sobre oratoria con PNL, me queda mucho por aprender y es mi experiencia diaria la que va haciendo que vaya creciendo y vaya descubriendo cosas nuevas y vaya instalando cosas nuevas también en la oratoria. Por ejemplo, las claves de la oratoria que definí hace unos años, que aparecen en el libro Oratoria con PNL: naturalidad, ser tú mismo, humildad, no creerte más que nadie y corazón, poner pasión en lo que cuentas. Me parece que son fundamentales y que lo han sido desde el principio de los tiempos en la oratoria. Lo que pasa es que hasta ahora quizá nadie las había definido y las había puesto en práctica como las estoy utilizando yo en este caso, ¿no? Y eso es lo bueno, que la experiencia propia luego la vas compartiendo con los demás. Eso a mí me encanta tener esa generosidad. ¿Para qué quiero las cosas para mí sola? Para mí sola no sirven. muy lindo eso. Gracias, gracias por el regalo. Entonces repitamos las tres, cuáles son para que queden ahí bien grabadas. Naturalidad, que seas tú mismo. Los oradores no somos actores, no interpretamos un papel, somos la misma persona tomando un café que hablando en público. No tenemos que interpretar. Por eso muchos actores vienen a nuestras clases, porque una cosa es ir al teatro y hacer teatro o hacer cine, y otra cosa es ser tú mismo como actor en una rueda de prensa o recogiendo un premio. Ahí eres la persona quien sea. Entonces no somos actores. Naturalidad somos nosotros mismos, pero siempre, por favor, cuidando la técnica de la oratoria, ¿eh? Hay gente que habla en público con un bolígrafo en la mano todo el rato, o con las manos en los bolsillos, o sin mover las manos. Eso no es una buena técnica de oratoria, por lo tanto necesitamos conocer la técnica y luego integrarla en nosotros para que salga de manera natural. La segunda clave, la humildad. Si vas a hablar en público pensando, soy la persona que más sabe, mal.
mal vamos, mal vamos. Tú tienes que ir con la humildad de estoy aquí para aprender, igual que los demás. Y el corazón, poner pasión en lo que cuentas, que cada vez que hables en público transmitas porque pones pasión en lo que estás contando. Y hay gente que me dice, ¿y cómo voy a poner pasión si estoy contando los números de mi empresa y son un rollo? Digo, bueno, es tu empresa, es la que te da de comer, pues tienes que poner pasión. No hay más remedio. Esto como la pregunta de qué te lleva a estar ahí, ¿no? Claro. Si no hay pasión en lo que estás haciendo. Muy, muy bueno, muchísimas gracias, Mónica. Vamos a ir a un poco para hablar también de este libro, PNL para profesionales de la salud. Qué te llevó a escribir para ese nicho en particular? Tal vez es esto que contabas al principio, que tal vez no había un libro específico en español para profesionales de la salud. Y ver cómo la PNL, la inteligencia emocional, le van aportando a este tipo de profesionales como diferencia de otro tipo de profesionales, ¿no? Fíjate, lo que yo he comprobado al escribir la serie de PNL para profesionales, y hice un libro para la salud, he hecho uno para profesores, para periodistas, es decir, para distintos ámbitos, es porque he tenido la oportunidad de trabajar con esos sectores y he visto cómo la aplicación era muy práctica para cada sector. Entonces hay cosas que son en común, como es el tema de mejorar la comunicación con los demás, que eso nos viene bien a todos, porque en cualquier ámbito de la vida, excepto que seas un ermitaño y vivas en una cueva, te vas a tener que comunicar con otras personas, con lo cual te va a venir bien. Pero hay herramientas que a lo mejor se ajustan más para periodistas o se ajustan más para el tema de los profesionales de la salud o cada uno de los ámbitos. Y la verdad es que ya llevo bastantes años, como a lo mejor como unos 10 años, trabajando en el ámbito sanitario, yendo a hospitales o haciendo entrenamientos personalizados a médicos o a sus equipos para que mejoren la comunicación con ellos y con los enfermos. Porque hay temas de PNL, como por ejemplo el tema, hablábamos antes del tema de las creencias de Robert Dills, la pirámide neurológica que utiliza Robert Dills en programación neurolingüística, que son de una gran aplicación para el mundo médico, para el mundo sanitario, porque necesitamos, por ejemplo, ser muy conscientes de la identidad, que es uno de los niveles neurológicos más elevados dentro de la pirámide, ¿no? La identidad de una persona es quién es. Y eso es lo más sagrado. Cuando atentamos contra nuestra identidad, por ejemplo, estamos cometiendo un suicidio, ¿no? Realmente, no es una figura metafórica. Entonces, la identidad es muy importante. Cuando tú llegas a un hospital y te cambian la identidad y dejas de ser fulanito de tal para llamarte el 35A o el 28B, según el número de habitación que tengas, o eres un pulmón o un corazón o un riñón, eso afecta mucho a la persona que como paciente está sufriendo, se encuentra mal, tiene miedo, tiene inseguridad y encima en vez de llamarle por su nombre, le están llamando 38A o 15B. Entonces, este tipo de cosas a veces los médicos no lo hacen a propósito ni para perjudicar a los pacientes, por supuesto, ni mucho menos, sino que a veces son cosas en las que no caen en la cuenta y es muy importante llamar la atención sobre la importancia de que tú eres el doctor fulanito de tal o menganita de cual y ese paciente es fulanito de tal con su nombre y con sus apellidos. Y así tiene que ser. Por ejemplo, ¿no? Desde ese lugar. Y desde las creencias, ¿qué creencia facilitadora puede llevar a un profesional de la salud cuando está frente a determinada persona? O sea, cuando hablamos de profesionales de la salud, hablamos tanto del médico como de los enfermeros, de los auxiliares de hospitales, incluso del que atiende en una clínica en administración, ¿no? Cuando llega el paciente. Nos dirigimos a todos esos, ¿no? Cualquier persona, sí, sí. ¿Qué creencia facilitadora puede tener para ir como empezar a hacer esto desde la identidad, ¿no? ¿Qué creencia puede sostener esto de yo siendo yo atendiendo a los Yo creo que pacientes? Yo creo que es muy importante que cada persona que trabaja, por ejemplo, en un en un centro sanitario, en un hospital, debe ser consciente de que tiene un papel muy importante. Y el papel principal es cuidar. Muchas veces, sobre todo los médicos, tienen la tendencia a pensar que ellos van a curar nada más.
pero también tienen que cuidar a esa persona que llega, porque al final tú y yo y cualquier otra persona que nos esté viendo en estos momentos, más pronto o más tarde, probablemente, lo más seguro, es que pasemos por un centro sanitario, que nos encontremos en una situación de fragilidad, de debilidad ante algo que nos ocurre. Y en ese momento, ¿qué es lo que más vamos a necesitar? Vamos a querer a alguien que nos cuide, alguien que nos guíe, alguien que nos hable con cariño, alguien que utilice una voz kinestésica, como nos invita la programación neurolingüística, o sea, una voz más tranquila, más suave, más baja, no chillona y rápida como sería una voz visual, sino una voz más kinestésica, para tratar de manera adecuada a la persona y que esa persona se sienta acogida. Y eso va a ser genial que lo haga desde la persona que está limpiando y fregando el suelo cuando entra en la habitación de un paciente y le da los buenos días, al máximo cirujano o cirujana que te va a operar y que es la máxima autoridad sanitaria del hospital. Cada una de las personas tiene su papel que cumplir. Por eso sería muy interesante que cuando se realiza la formación del personal de un hospital, se utilice, digamos, una formación en programación neurolingüística para todo el conjunto y que todo el mundo esté en la misma sintonía. Es complicado, es complicado y nosotros, por ejemplo, hemos dado clase a las urgencias de un hospital y hemos dado en la misma clase auxiliares, enfermeros y enfermeras y médicos. Pero a veces es complicado poder reunir a todos los colectivos, ¿no?, de un hospital y eso sería lo ideal, desde luego, para que el trato al paciente fuera mucho mejor. Sí, pensaba en varios profesionales de la salud que se han acercado que tal vez no es lo mismo lo que requiere el que está atendiendo emergencias que lo que requiere el que ya está atendiendo en rehabilitación. Sí, que son dos momentos diferentes tal vez de. Claro, y ahí va a entrar mucho la inteligencia emocional, la gestión de emociones. Uno de los problemas que a veces surge en los hospitales y los centros sanitarios en España, sobre todo, ya lo había antes de la pandemia, pero ahora después de la pandemia también, es que la sociedad en general está más agresiva contra la autoridad. Da igual que la autoridad sea las fuerzas de seguridad del Estado, como pueda ser la policía, o la autoridad médica en un momento determinado. E incluso en los centros sanitarios en España ponen unos cartelitos en los que indica algo así como, por favor, no pegue a los médicos o no, no se permiten las agresiones, ¿no? Lo pone con un lenguaje muy legal, etcétera, etcétera, pero se están produciendo porque hay tensión, porque faltan sanitarios, con lo cual hay problemas de que la gente a lo mejor está esperando varias horas en las urgencias a que les atiendan y eso ocasiona fricciones, la gente se enfada y salta contra los sanitarios pensando que no les atienden porque no quieren o lo que sea. Entonces, para un sanitario es complicado estar en esa circunstancia y tiene que gestionar bien emociones para saber ante una discusión que pueda haber o una pelea o una agresión que pueda haber contra los sanitarios, ser capaz de sacar una voz más suave, una voz kinestésica, calmar a esa persona, decirle, mire, espere un momentito, a ver, ¿qué le pasa? Cuénteme qué le ocurre y yo le atiendo. Mire, acaba de llegarnos un accidente de tráfico, estamos atendiendo a otras tres personas, ahora enseguida vamos a atender a su familiar. Es decir, hay que gestionar bien las emociones para conseguir. Por eso yo decía antes que para mí la programación neurolingüística y la inteligencia emocional es que están intrínsecamente unidas y una sin la otra no funcionan tan bien. Entonces, me parece fundamental que la formación, y por eso el libro de Oratoria con PNL también habla mucho de inteligencia emocional, porque necesitamos que seamos capaces de gestionar bien emociones ante situaciones de riesgo complicadas, difíciles, que nos vamos a encontrar todos en nuestra vida. Sí, y cómo sirve, pensaba por dónde puede empezar un profesional de la salud y creo que acá diste como una respuesta, ¿no? Tal vez ir gestionando sus propias emociones para después ver por dónde sigue, eh, por dónde comenzar. Eh, ¿Con qué ejemplos o qué te encontraste que le aportaba a los profesionales de la salud? Puedo darte algunos de los que tenemos acá, que lamentablemente pasa lo mismo, hay gente que agrede al personal que lo tiene que atender por la razón que sea. em, y que bueno, con eso también hay que empezar a ver qué hacemos desde Hay acá. muchos ejemplos, hay muchos ejemplos. mm,
recuerdo, por ejemplo, una ocasión en una clase en un hospital en el que una enfermera me decía que iban tan rápido haciendo las cosas que a veces no tenían tiempo de sonreír al paciente. Y además era una enfermera que se dedicaba a hacer análisis de sangre, con lo cual decía, es que yo cuando saco sangre a un paciente no tengo tiempo para sonreírle. Y yo le decía, vale, si no tienes tiempo para sonreírle, quizá no deberías trabajar en un hospital, ¿no? Porque no se tarda nada en sonreír. Es decir, es lo mismo, tardas el mismo tiempo en hacer las cosas sonriendo que hacerlas serio. Con lo cual, es tu actitud. Necesitamos tener sanitarios que tengan una actitud de acogida en cualquier momento, igual que la tenemos los demás, porque fíjate, cuando nosotros en clase, cuando damos clase de oratoria o de cualquier otro tema, yo siempre dejo mis problemas fuera de la clase, entro, doy clase y al salir recojo mis problemas en la puerta, pero no dejo que los problemas que pueda tener en mi vida cotidiana me afecten al ritmo de la clase, ¿no? Y mis estudiantes no tienen por qué saber si me duele la cabeza o si no he dormido bien o si tengo algún problema. Igualmente tiene que ocurrir en el mundo, en el ámbito sanitario. Eso se debe dejar fuera y estoy segura de que muchos profesionales lo hacen, pero hay otros que no, que se lo llevan al ámbito personal, al ámbito profesional, y eso es lo que deberíamos intentar que no suceda. Otra cuestión para la cual estamos utilizando mucho los temas de programación neurolingüística es para detectar en los hospitales casos de violencia de género. Es muy habitual que, por ejemplo, dando clase con mujeres, con ginecólogas, con doctoras, que me hayan dicho en alguna ocasión, oye, Mónica, yo jamás había detectado un caso en mi consulta de violencia de género, pero ahora, después de lo que nos has contado, estoy dudando de que a lo mejor no he sido capaz de verlo. Y es que a veces no calibramos, no observamos adecuadamente al paciente. Y a lo mejor el paciente nos cuenta algo por la boca, pero no nos cuenta toda la verdad, porque no lo puede decir o porque a lo mejor el agresor ha ido con ella al hospital, por ejemplo, y entonces está atemorizada y no lo puede contar. Entonces necesitamos esa herramienta que hay en programación neurolingüística de calibración y rapport. Necesitamos observar, calibrar a la otra persona, ser capaz de leer el lenguaje no verbal de esa persona para a lo mejor en un momento determinado que estamos hablando con ella como sanitarios, decirle a su pareja, oiga, ¿le importaría salir un momento que necesito hablar con la paciente a solas? Y en ese momento poder preguntarle a la paciente, ¿está todo bien? ¿Hay algo que me quieras contar? ¿Ha pasado algo? Que sepas que aquí tenemos las puertas abiertas para lo que nos quieras contar. Y a lo mejor la primera vez que esa persona va por un tema de una agresión a un hospital no cuenta nada, pero a lo mejor a la tercera o la cuarta o la quinta vez, si se encuentra acogida por ese sanitario, entonces a lo mejor sí habla. Por lo tanto, es muy importante estudiar temas de programación neurolingüística en los hospitales porque pueden abrirnos los ojos a cosas que antes no veíamos. Y eso es muy importante para detectar casos de violencia de género. Lo pensaba también esto mismo en cómo generar el espacio de confianza incluso para el maltrato infantil también, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que pasa que en el caso de maltrato infantil quizá es más evidente porque a los niños enseguida les cuesta más mentir, con lo cual es más fácil descubrir algo. Y por ejemplo, en la ley española, si un sanitario sospecha que hay un problema con un niño, enseguida lo tiene que denunciar. Entonces, quizás para una persona adulta es más fácil, digamos, eludir o ocultar lo que realmente le ha pasado. Pero en cualquier caso, igual, también pasa, por ejemplo, con el caso del bullying en los colegios. A veces se producen casos de bullying y el colegio dice que ellos no han visto nada y el profesor no ha observado nada. Pues a lo mejor es que no ha puesto el interés suficiente o no está adiestrado lo suficiente como para detectar que algo está pasando y que ese niño que a lo mejor está con la cabeza agacha en clase o que no mira al profesor cuando habla o que le cuesta hablar en un momento determinado, le está pasando algo más que es tímido o que es vergonzoso. Entonces, por eso la programación neurolingüística me parece tan fascinante para conocer a las otras personas. Descubrimos tantas cosas por el lenguaje no verbal de los demás que merece la pena decir, bueno, ¿estoy haciendo lo suficiente o podría aprender más? Me encantaron esas preguntas. ¿Estoy haciendo lo suficiente o podría aprender más? Que lo podemos llevar a cualquier profesión una vez más, ¿no? Sí, Una sí. vez más. Bien.
Ya le vamos a recordar a quienes están del otro lado que nos dejen los comentarios que quieran, que hagan las preguntas que quieran, que nosotros las vamos a estar respondiendo. Yo se las voy a hacer llegar a Mónica para que también pueda responder desde allí. Se pueden suscribir al canal para ver más entrevistas de estas y que les avise con la campanita que está de este lado y darle me gusta si les gustó a la entrevista. Preguntarte cómo te encuentran quienes tienen ganas de comunicarse con vos, tanto con vos como con la Escuela Europea de Oratoria. No tengo pérdida. La verdad es que no tengo pérdida porque simplemente poniendo mi nombre en Google aparezco bastante habitualmente. O sea que una vez que uno ha salido de la Wikipedia y en Google ya no tiene escapatoria. Es verdad que a través del correo de info@escueladeoratoria.com pueden encontrarnos sin problema. También estoy en TikTok, soy la profe de oratoria en TikTok. Y también hago vídeos en Instagram y YouTube, con lo cual es bastante sencillo contactar con nosotros y preguntarnos lo que queráis. Ahora tenemos, por ejemplo, empezamos durante el mes de febrero vamos a tener un curso online de oratoria que siempre tenemos alumnos de todo el mundo. Así que siempre tenemos gente de Argentina, de Venezuela, de Colombia. Lo ponemos en un horario que también puede ser accesible para toda Latinoamérica, con lo cual para mí es una maravilla que a veces tengo en el mismo curso online personas de tres continentes. He tenido gente de África, Europa y Latinoamérica a la vez en el mismo curso y es una maravilla. Tenemos una lengua, el idioma castellano que es maravilloso, que nos permite comunicarnos tan fácilmente y tenemos que aprovecharlo. Así que la Escuela Europea de Oratoria está abierta para cualquier consulta o para quien quiera venir a hacer un curso con nosotros. Sí, sí, nos gusta. Somos muchos, así que aprovechémoslo. Somos muchos Claro por que el sí, mundo, claro que así que sí. aprovechémoslo. Eh, Es una gran ventaja tener esta lengua. Sí, 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 sí. Y para cerrar, preguntarte, en qué te cambió? Siempre decimos que nos cambia la vida estudiar PNL, ¿no? Y en qué te cambió? ¿Qué fue un antes y un después al estudiar programación neurolingüística? Yo estudié programación neurolingüística e inteligencia emocional al mismo tiempo. Y para mí sí que es verdad que hubo un antes y un después, porque yo ahora cuando alguien me pregunta, ¿y tú quién eres? Yo digo, yo soy un ser feliz. Yo soy un ser que disfruta con las cosas pequeñas de cada día, que trato de sacarle el mayor jugo posible a cualquier cosa, que todo eso me ha permitido vivir la pandemia de una manera bastante sana, sin agobiarme, sin estrés, tratando de sacar un partido, un crecimiento muy grande, porque yo creo que cuando empezó el tema del COVID todos pensábamos, a lo mejor salimos de aquí más buenos, y ha habido mucha gente que sí, y creo que nos ha fortalecido, y otra gente que ha salido igual de egoísta que estaba al principio, con lo cual es una pena. Pero para mí supuso un antes y un después. Entonces, creo que la felicidad he sabido encontrarla teniendo una calma, una serenidad ante las cosas y siendo capaz de ver las cosas como me apetece verlas, es decir, desde un punto de vista positivo. Hay una frase de la PNL que es el mapa no es el territorio y que indica que cada persona tiene su manera de ver la vida y hay que respetar la manera de vivir la vida de los demás y eso te permite también respetar la tuya. Y para mí eso ha sido mágico. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer conversar con vos. Ya por ahí nos volveremos a encontrar en estos otros profesionales que andan por ahí, que tan lindo has escrito. Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias.